La principal razón por la cual yo creo que los liberales y los que creemos en el gobierno limitado y en la democracia tenemos que estar en contra de la Asamblea Constituyente es porque la Asamblea Constituyente significa generar un espacio de poder absoluto, ¿no es cierto? Esa es la definición de Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente con poder limitado es un imposible jurídico. Una Asamblea Constituyente con poder limitado ya no es una Asamblea Constituyente. Para ser Asamblea Constituyente tiene que tener poder absoluto. Y aquellas personas que solicitan la Asamblea Constituyente en el Perú, en realidad no la solicitan porque estén interesados en mejorar un poco la Constitución, sino que solicitan la Asamblea Constituyente porque están interesados en el poder absoluto, ¿no es cierto? La Asamblea Constituyente es representante absoluto, autónomo al 100% de la nación para constituir un nuevo orden jurídico y social. ¿Qué límites tiene la Asamblea Constituyente? No tiene ninguno. ¿Qué cosa puede hacer la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente puede hacer todo. ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, una Asamblea Constituyente podría suprimir un derecho. Podría decir que no va a haber separación de poderes. Podría establecer el cambio radical, extremo del modelo económico. En teoría, la única limitación que una Asamblea Constituyente podría tener son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero como todos ustedes saben, la comunidad internacional no tiene la posibilidad coercitiva de realmente imponerle a un país estos tratados de derechos humanos. Por consiguiente, la Asamblea Constituyente en la práctica puede hacerlo absolutamente todo. Y no puede hacer absolutamente todo solamente respecto de la redacción de una nueva constitución. Es decir, el riesgo no es solo que se pueda redactar una nueva constitución que ya no sea una constitución democrática, sino que el riesgo es que mientras funciona, la Asamblea Constituyente puede interferir en el funcionamiento de las demás entidades del Estado. Es decir, Asamblea Constituyente, ¿qué cosa significa? Asamblea Constituyente significa suspender, poner un paréntesis al Estado constitucional de derecho y poner un suprapoder encima de todos los demás poderes. Suspender la separación de poderes y va a haber un dictador colectivo o una asamblea con poderes dictatoriales funcionando de manera temporal. Esta asamblea con poderes dictatoriales, ¿qué cosa puede hacer? Si no le gusta una ley aprobada por el Congreso, la Asamblea Constituyente puede decir, tu ley la voy a declarar nula, va a ser nula. Si no le gusta una sentencia, por ejemplo, emitida por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema, la Asamblea Constituyente puede decir, tu sentencia va a ser nula. Y de hecho, eso es lo que hacía la Asamblea Constituyente constituida en el año 2017 por Nicolás Maduro, ¿no es cierto? El Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en ese momento controlado por la oposición, sacaba sentencias. ¿Qué hacía la Asamblea Constituyente? Nulas todas las sentencias. El Congreso venezolano, controlado en ese momento por la oposición, ¿qué cosa hacía? Sacaba leyes contrarias al gobierno. ¿Qué hacía la Asamblea Constituyente? Nulas las leyes. Las asambleas constituyentes inclusive se han arrogado a sí mismas la facultad de intervenir entidades del Estado. Finalmente, la Asamblea Constituyente venezolana destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, los destituyó y tuvieron que irse al exilio. ¿Quién lo sacó? La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente en Venezuela, no la del 2017, sino la anterior, la del año 1998, intervenía municipalidades. Si había una municipalidad que hacía cosas contrarias a los intereses del gobierno, la Asamblea Constituyente decía, esta es una municipalidad que necesita reestructuración, es parte del Estado antiguo, tiene que ser una municipalidad del Estado moderno, entonces yo la voy a intervenir. El alcalde cesa, los regidores cesan. ¿Quiénes asumen funciones? Unos interventores nombrados por la Asamblea Constituyente. Entonces, el que pide Asamblea Constituyente pide la generación de un espacio de poder absoluto para abrogar el principio de separación de poderes y extender el control político parcial que tienen, convertirlo en un control total, ¿no es cierto? Como dice Vladimir Cerrón,
que no es un lobo disfrazado de oveja, sino un lobo que se presenta transparentemente como lobo, ¿no es cierto? Mi tío Vladimir Cerrón, ¿qué cosa dice? Él dice, nosotros de repente tenemos un poquito de poder político, pero nosotros no controlamos el Estado. A través de la Asamblea Constituyente yo sí puedo controlar el Estado, porque la Asamblea Constituyente, al suspender la separación de poderes, permite que quien controle la Asamblea Constituyente controle todo, porque la Asamblea Constituyente destruye el Estado, lo vuelve a cero y lo vuelve a edificar a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién pide Asamblea Constituyente? El que le conviene, el que quiere, el que desea este espacio de poder absoluto. Entonces, el primer problema de la Asamblea Constituyente es el problema del poder absoluto, que es probablemente el principal, ¿no es cierto? Quien niegue que la Asamblea Constituyente tiene poder absoluto está profundamente equivocado y está siendo solamente teórico y no está viendo las cosas desde una dimensión práctica. Yo debato con mis amigos caviares, yo debato con todos los abogados caviares. ¿Y cuál es la tesis de los abogados de la PUC, de los profesores de la PUC? Me dicen, Lucas, eres un exagerado. Los de la PUC, ¿no? Me dicen, Lucas, tienes una visión antigua del derecho, me dicen. Lucas Gersi, tú crees que el derecho solo es nacional. Te has olvidado que el derecho nacional no importa. Acá lo más importante es el derecho internacional. Eso es lo que dicen mis amigos caviares, ¿no? Pero sobre todo el profesor, ¿no es cierto?, Diego Alonso Pomareda, todos los caviares de la Universidad Católica, el Partido Morado, ¿no es cierto?, los católicos, los de la PUC me dicen, Lucas, estás exagerando, porque está el derecho internacional. Yo les pregunto, ¿es de verdad un derecho eficaz el derecho internacional? Las entidades internacionales tienen posibilidad de abrogarle, enmendarle la plana a una asamblea constituyente que reclame para sí misma el poder absoluto? Y la respuesta para cualquier persona que tenga un mínimo de ubicación en el tiempo y en el espacio y en el derecho es que no, ¿no es cierto? Entonces, de repente, teóricamente, elucubrando, podemos decir, ¿no es cierto?, que los derechos innatos, naturales, humanos, están por encima de la Asamblea Constituyente. Pero si no hay entidades independientes que pueden proteger nuestros derechos innatos, naturales, humanos, es como si nuestros derechos innatos, naturales, humanos no existiesen, ¿no es cierto? Entonces, flaco favor nos hacemos los liberales si es que somos ultra teóricos. El libertario, el liberal que es ultra teórico y no se da cuenta de las necesidades políticas del momento, cava su propia tumba, ¿no es cierto? Tenemos que darnos cuenta que los derechos, per se, el sistema internacional per se, no nos van a poder defender de una asamblea constituyente. Gracias, Enrique, por levantar la mano. Por favor, Enrique, y a todos los presentes, déjenme terminar algunos conceptos y de ahí abrimos, por favor, la ronda de preguntas. Pero ya, Enrique, tengo anotado que has levantado la mano y de ahí vamos a dialogar, definitivamente. A ver, entonces, el primer problema es el problema del poder absoluto. Hay algunas personas, ¿no es cierto?, sobre todo mis amigos representantes de la caviarada, que dicen, Lucas, en Chile la asamblea constituyente sí tenía una limitación, ¿no es cierto? Era una asamblea constituyente, no era asamblea constituyente, era convención constituyente. No es lo mismo, me dicen. Tú puedes hacer una asamblea constituyente vegetariana, no la asamblea constituyente clásica, antigua, sino la versión light, ¿no? Una asamblea constituyente light que tenga limitaciones, ¿no? En Chile intentaron hacer una asamblea constituyente light y fracasaron, porque el primer día que se instaló la mal llamada Convención Constituyente en Chile, cuyo nombre real es Asamblea Constituyente, lo primero que hizo fue las reglas que se habían creado supuestamente para limitar sus potestades, la Asamblea Constituyente las desechó y creó otras reglas. Es decir, en la teoría y en la práctica, nadie le puede decir a la Asamblea Constituyente, tú haces esto pero no esto. La Asamblea Constituyente pone sus propias reglas, porque por algo es Asamblea Constituyente. Y lo que quiere la extrema izquierda en el Perú, Bermejo, Cerrón y todos los demás, no es hacer una Asamblea Constituyente vegetariana, sino hacer una Asamblea Constituyente carnívora, una Asamblea Constituyente que muerda para desmoronar el Estado y hacerlo no. ¿No es cierto? Ese es el problema del poder absoluto. El segundo problema es el problema de la representación. Yo siempre debato con Nicolás Lucar,
Seguramente algunos de ustedes han escuchado algunas veces mis debates, mis conversaciones con el tío Nicolás Lucar, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de Nicolás Lucar? Nicolás Lucar me dice, oye Lucas, pero ¿tú por qué estás en contra de la Asamblea Constituyente? Si las ideas liberales, libertarias, las ideas de derecha en general, son fuertes en el Perú. Nicolás Lucar me dice, Lucas, pero si tú postulas a la Constituyente seguro ganas, ¿no? Y seguro los muchachos del Partido Libertario del Perú postulan y entran a la Constituyente. Y más bien, tendrías una Constituyente libertaria, ¿no? Hasta Milei va a ser socialista, pero esa Asamblea Constituyente tan libertaria, rosbardiana, va a ser la Constituyente. Una Constituyente rosbardiana, ¿no? Objetivista, ¿no es cierto? ¿Es verdad que va a ser una Constituyente rosbardiana, objetivista? Hay varias objeciones que se le pueden hacer a ese argumento. Primera objeción. Los liberales no buscamos el poder absoluto a toda costa, ¿no? Si buscásemos el poder absoluto a toda costa, ¿seríamos liberales? El alma de un liberal es decirle no al poder absoluto. Liberal que busca poder absoluto es una contradicción en términos. El liberal busca el cambio gradual como un bien en sí mismo. El liberal busca la separación de poderes como un bien en sí mismo. Es más, quizá la mejor definición de libertario de liberal es este tema tan importante, ¿no es cierto? Digamos, este tema tan importante de, perdonen, que perdí la hilación, pero la base del liberalismo es la separación de poderes. Liberal que busque asamblea constituyente, poder absoluto, controlar todo, está, yo creo, dinamitando un poco los cimientos de lo que significa el liberalismo, ¿no? Si quieren, podemos debatir sobre ese punto. Entonces, ese es un primer argumento para refutar lo que me podría decir a mí Nicolás Lucar. Pero hay un segundo argumento más importante. Los que promueven una asamblea constituyente no buscan una asamblea constituyente democrática, buscan una asamblea constituyente antidemocrática. Cuando Vladimir Cerrón o Pedro Castillo o cualquier representante de la izquierda ha propuesto una asamblea constituyente, ellos no han propuesto una asamblea constituyente electa por el pueblo a través de un sistema representativo convencional. Porque la izquierda extrema sabe que a través de un sistema representativo convencional, ellos pierden. La izquierda extrema en el Perú es, exagerando, 32, 33%. El resto del electorado, de repente es un electorado poco informado de la democracia, un poco demagógico, un poco populista, un poco confundido, un poco liberal también, pero no lo controla la extrema izquierda. La izquierda extrema sabe que para que la asamblea constituyente les pueda servir, esta asamblea constituyente no puede ser democrática. Por consiguiente, ellos lo que plantean es una fórmula, en el fondo, neofascista, para conformar la asamblea constituyente. ¿Y en qué consiste esta fórmula neofascista? En decir, 40% de la constituyente o 50% de la constituyente se escoge en una elección normal, democrática. El resto, ¿cómo se escoge? A través de un mecanismo corporativista. Es decir, que las comunidades nativas, que las comunidades indígenas designen sus constituyentes, que grupos ocupacionales designen sus constituyentes. Por ejemplo, que los pescadores tengan un constituyente, que los agricultores tengan un constituyente, que gremios como los, de repente, sindicatos tengan una constituyente. Para hacer la finta, ¿no? Que la CONFIEP, ¿no? La CONFIEP, los empresarios, también una constituyente. Entonces, al mezclar constituyentes electos democráticamente, constituyentes de verdad, con constituyentes designados por grupos de interés, se rompe el principio de igualdad del voto. Y van a haber algunas personas cuyo poder de decisión va a ser enormemente superior al de otras, ¿no es cierto? Y eso es lo que hicieron en Chile. Al crear sistemas de cuotas, lo que terminaba ocurriendo es que habían constituyentes que representaban a muchos miles de personas y otros constituyentes que representaban a pocos cientos de personas, pero el voto de los dos era el mismo. Es decir, una trampa, un fraude a la democracia. Por eso es que cuando Pedro Castillo, como presidente, presentó su proyecto de ley de asamblea constituyente, menos de la mitad de los constituyentes eran designados por el pueblo. La izquierda extrema sabe
que su propuesta de asamblea constituyente solamente les sirve a través de un sistema corporativista. Y ellos usan como excusa, ¿no es cierto?, este tema de la inclusión, del favorecimiento a grupos históricamente oprimidos, usan eso como máscara, como excusa, para meter de contrabando una fórmula de sabotaje de la democracia, que no es una fórmula nueva, es una fórmula muy antigua, porque esa era la fórmula que utilizaban los gobernantes fascistas del siglo XX para hacer la finta, que eran democráticos, pero tener un régimen antidemocrático instalado, por ejemplo, en Italia, Mussolini, en España, Franco, en Portugal, Salazar, Oliveira, y también eventualmente en otros países, ¿no? Entonces tenemos problema número 1, el problema del poder absoluto. Problema número 2, el problema de la representación. Inclusive yo tuve un debate muy interesante sobre la Asamblea Constituyente con Duberlí Rodríguez. Les recomiendo que lo puedan ver si están interesados. Yo he tenido 2 debates interesantes, ¿no? Uno con Puca Bellido, el otro con Duberlí Rodríguez sobre este tema, ¿no? Y lo que decía Duberlí Rodríguez, por ejemplo, era que tenían que haber cuotas étnico-raciales, ¿no? Él decía, los afroperuanos tienen que tener unos constituyentes especiales. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿no?, si hay un señor afroperuano que vive en la región Ica, ¿ese señor vota como afroperuano o vota como iqueño? O vota como afroperuano y como iqueño. Es decir, o le duplicas el voto o le quitas la posibilidad de votar por el representante de su región. Sea cual sea la alternativa, estamos hablando de una vulneración horrenda en contra de los derechos humanos y además de una situación horrenda de discriminación étnico-racial. Entonces, esa es la propuesta de la izquierda para dinamitar la democracia representativa a través de una propuesta neofascista. ¿Para qué? Para tener el control total del Estado y construir una dictadura, ¿no? Entonces, ese es el problema del poder absoluto, ese es el problema de la representación, y finalmente podemos hablar de un tercer problema, que es el problema de la agregación de las preferencias. Si es que yo hago un referéndum sobre un tema, más o menos, ¿no es cierto?, yo puedo saber lo que piensa la gente sobre ese tema. Por ejemplo, si yo hago un referéndum aquí, ¿no?, a favor o en contra del aborto, algunos estarán a favor, de repente otros en contra, yo puedo saber quién gana, ¿no? Si yo hago otra pregunta, ¿no?, de repente puede ser ya no el aborto, sino, no sé, pues, eliminar el Banco Central. Unos van a estar a favor, otros en contra, ¿no es cierto? Ahora imaginen que yo hago una pregunta mañosa. Yo digo, ¿quiénes están a favor de legalizar el aborto y cerrar el Banco Central? Ato 2 temas que no tienen nada que ver en la misma pregunta. Y ahí el referéndum va a estar contaminado, porque de repente hay algunos que están en contra del aborto, pero a favor de cerrar el Banco Central. Entonces están parcialmente a favor de lo que yo les pregunto, parcialmente en contra. ¿Cómo votan? Ya no van a saber. Va a estar contaminado. Cuando yo hago una consulta sobre un tema, yo sé lo que piensa la población. Cuando yo hago consultas mezclando temas, el debate se contamina y el resultado del referéndum ya no es un resultado que sea significativo, sino que es algo contaminado. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta por qué? Porque yo ya no puedo sumar adecuadamente las preferencias individuales para obtener una preferencia colectiva. ¿No es cierto? Entonces, esa es una razón por la cual un referéndum sobre cientos de temas al mismo tiempo finalmente no nos dice si la gente está a favor o en contra de determinadas propuestas. Un referéndum acerca de 150 temas al mismo tiempo, que es lo que sería un referéndum sobre una asamblea constituyente, en realidad es puramente emocional. No es un referéndum sobre alguna propuesta. Mucho más técnico, mucho mejor, mucho más democrático, es hacer referéndums sobre temas específicos, sobre temas sueltos, no sobre todo al mismo tiempo a la vez, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el problema del poder absoluto, tenemos el problema de la representación, tenemos el problema de la agregación de preferencias. Y podemos introducir algunos conceptos más. Yo quiero introducirles 2 conceptos más. Una constitución, ya no hablando de la Asamblea Constituyente, sino hablando, reflexionando un poco más acerca de la Constitución.
Las constituciones más cortas son constituciones que tienen la tendencia a durar mucho más y son constituciones que están correlacionadas con mayor riqueza en los países y con menor corrupción en los países. Es decir, los países que tienen constituciones más cortas son más ricos, son menos corruptos y tienen más estabilidad política que los países que tienen constituciones más largas. Estas son estadísticas muy interesantes elaboradas por el profesor George Sebelius de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Entonces la pregunta es, ¿por qué son aparentemente tan negativas las constituciones largas y son aparentemente tan positivas las constituciones cortas? Y la respuesta a esta pregunta es que una constitución es una norma jurídica rígida. Es decir, una constitución tú no la puedes cambiar con 50% más uno de los votos. Tú para cambiar una constitución requieres una supermayoría. Por consiguiente, si yo pongo en la constitución todo mi plan de gobierno, si yo las ideas personales de Lucas Dersi las pongo en la constitución, obligo a todo el mundo a que comparta mis ideas. Estoy imponiendo mis ideas. La constitución no sirve para poner tu plan de gobierno, para poner opiniones particulares. La constitución es el mínimo de todos los mínimos. Aquellos temas sobre los cuales haya consenso deben estar en la constitución. Porque si yo pongo en la constitución cosas sobre las cuales no hay consenso, yo lo que estoy haciendo es reduciendo el ámbito respecto del cual puede operar la democracia. Si la constitución crece, crece, crece y crece, la democracia se reduce, se reduce, se reduce, se reduce. A más constitución, menos democracia. Porque el contenido de la constitución es indisponible para el Congreso, es indisponible para los jueces, es indisponible para el Poder Ejecutivo, porque la constitución es una norma jurídica de cumplimiento obligatorio. ¿No es cierto? Por consiguiente, lo que los liberales deberíamos buscar, pienso yo, son constituciones cortas que van a ser más duraderas. Porque una constitución muy larga, como va a tocar tantos temas, va a generar insatisfacción, permanentemente va a haber un grupo de gente que la va a querer derrocar y vamos a estar en el péndulo, ¿no? Como era en el siglo XIX, de una constitución liberal a una conservadora, una liberal a una conservadora. Entonces lo que deberíamos hacer es buscar tener constituciones cortas, estables, sencillas, que además puedan ser entendidas por la población y que además puedan permitir el desarrollo de un sentimiento de lealtad del ciudadano hacia la Constitución. Y eso, además, tener una Constitución más estable promueve el crecimiento económico porque permite que la gente planifique a mediano plazo o a largo plazo y da más seguridad a los derechos de propiedad y, por lo tanto, fomenta la actividad económica y reduce los costos de transacción. ¿No es cierto? Luego, otro dato, ¿no? Otro dato. ¿Cuál es la parte más importante de la Constitución? Yo pienso que, evidentemente, los derechos fundamentales son muy importantes, pero yo pienso que la parte más importante de la Constitución es la parte que reconoce el principio de separación de poderes. Porque una Constitución puede tener un montón de derechos, pero si no tiene separación de poderes, en realidad no hay nada. En la Unión Soviética, la Constitución tenía un montón de derechos. Hasta la pena de muerte estaba prohibida. Pero como no había separación de poderes, sino concentración del poder en Stalin, no importaba lo que decía la Constitución. La Constitución decía, no hay pena de muerte en la Unión Soviética. En la realidad, millones morían asesinados en los gulags, ¿no es cierto? Entonces, los derechos humanos no se defienden a sí mismos. Los derechos fundamentales no se defienden a sí mismos. Los derechos fundamentales van a poder protegerse, resguardarse, cuando hay un Congreso capaz de frenar los excesos del presidente, una Corte de Justicia, un Tribunal Constitucional que pueda frenar los excesos del presidente y del Congreso. Cuando hay separación de poderes, ahí es que se protegen los derechos. Los derechos se protegen a través de mecanismos institucionales. Y esa es, pienso yo, la garantía, el corazón en realidad del constitucionalismo, tener esta separación de poderes, ¿no? Luego, ya algunos temas finales, ¿no? Número uno, es muy importante decirle a la gente de izquierda que durante la vigencia de la Constitución de 1993, el Perú no solo es mucho más rico, sino que el Perú es mucho más igualitario y mejores indicadores sociales que antes de esta Constitución. El crecimiento económico de los que más tienen en el Perú ha sido mucho más pequeño que el crecimiento económico de los que menos tienen. Y esto está estudiado por el Instituto Peruano de Economía. Yo les puedo pasar, en un rato les voy a pasar en el chat
¿no es cierto?, un trabajo del economista Iván Alonso, donde se explica de manera muy interesante el desempeño económico de la Constitución. Iván Alonso pone muchos gráficos, inclusive en un ratito se los voy a pasar, ¿no? En un ratito se los voy a pasar. La Constitución de 1993 ha generado, digamos, un país mucho más igualitario, un país mucho más rico, menos desnutrición infantil, menos falta de alfabetización. Prácticamente todos los indicadores de desarrollo han mejorado notablemente con la Constitución del año 93. La Constitución del año 93 ha sido objeto de muchos cambios. No es que si no hay asamblea constituyente no se cambia la Constitución del 93. Ha sido objeto de más de 35 cambios, montones de cambios. Si la izquierda no logra cambiar la Constitución hacia la izquierda, es porque los peruanos no quieren cambiar la Constitución hacia la izquierda. Ellos no necesitan una asamblea constituyente para establecer el socialismo en el Perú. Lo podrían hacer a través de reformas parciales. Lo que pasa es que lo que ellos quieren es concentrar el poder para establecer una dictadura. Eso es lo que ellos quieren. Y eso sí, solo lo pueden hacer a través de la asamblea constituyente. ¿No es cierto? Si el pueblo de verdad quisiera empresas estatales, lo podría hacer a través de una ley de reforma constitucional, ¿no? Y por último, yo creo que si nos quedamos nosotros en lo negativo, en el no a la asamblea constituyente, estamos teniendo un discurso limitado. También deberíamos tener una agenda propositiva de promover cambios en la Constitución. Yo creo, por ejemplo, que un cambio a la Constitución muy importante es eliminar de la Constitución este artículo tan dañino que impide la inversión extranjera en zonas de frontera. Como consecuencia de este artículo, por ejemplo, ciudades de nuestro país como Tacna, como Tumbes, incluso Desaguadero, están en una situación complicada versus otras ciudades del país, por ejemplo. Otro artículo de la Constitución que podríamos debatir su cambio, seguramente ya muchas veces han discutido esto, es el famoso tema de la propiedad sobre el subsuelo. En el Perú, los recursos naturales son monopolio del Estado. El Estado otorga concesión sobre esos recursos, pero la concesión se superpone siempre sobre una propiedad. Hay un dueño del suelo, pero en ese mismo suelo que tiene dueño hay una concesión minera. Entonces se genera un conflicto de interés, ¿no es cierto? Yo vivo acá, yo tengo mi tierra, ¿no es cierto? La quiero utilizar, explotar económicamente, pero hay una concesión minera encima. Eso genera conflicto, inseguridad jurídica, ¿no es cierto? Para que haya explotación minera, deberíamos cambiar la Constitución a fin de que el dueño de la mina esté obligado a comprarle el terreno al dueño. Nada de consulta previa, nada de darle migajas al dueño de la tierra. Si el dueño de la tierra no quiere mina, no se hace mina, punto. El minero tiene que convencer. ¿Cómo va a convencer? Con dinero, con sonante, ¿no es cierto? La gente de las zonas más pobres del Perú debería ser la gente más rica. Y eso ocurriría si hubiese este cambio en la Constitución. Y luego, es necesario tener cambios en la Constitución en el régimen político, ¿no? En el régimen político. Por ejemplo, es una barbaridad que en el Perú haya incentivos al transfugismo. Todos los congresistas entran por arrastre a un partido, luego se cambian de partido, les conviene cambiarse de partido porque eso les da asesores en el Congreso, más oficinas, más presupuesto. Deberíamos tener de repente una norma en la Constitución que prohíbe el transfugismo. Deberíamos tener en la Constitución unas normas que incentiven las alianzas electorales. Hoy en día todos quieren ser cabeza de ratón, nadie quiere ser cola de león. Por consiguiente, cuando hay elecciones, hay tal fragmentación de voto que los dos que pasan a segunda vuelta no suman ni a 35%. Eso es una barbaridad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que generar una situación donde haya incentivos a las alianzas electorales. ¿Eso cómo lo podemos lograr? Estableciendo una valla electoral dinámica que comience alta y si tu partido se junta con otros partidos, ¿no es cierto?, la valla electoral puede comenzar a reducirse. Si es que yo no me junto con nadie, la valla electoral puede ser 10%. Si me empiezo a juntar con otros partidos a formar alianzas, baja de 10 a 9, a 8, a 7, a 6, 5, 4, para que los partidos puedan tener un incentivo a federarse, a juntarse, ¿no? Podríamos hablar de la bicameralidad. Yo creo que la bicameralidad es positiva.
Podríamos hablar de la reforma del sistema electoral, sobre todo la reforma del sistema electoral a través de distritos uninominales o binominales. ¿Por qué motivo? Número uno, eso aumenta la representación. No es que estemos representados simultáneamente por 31, que es como que nadie representa a nadie, sino que cada peruano estaría representado solo por un congresista, ¿no? Segundo, si hay un sistema de distritos uninominales, lo que ocurre es que ya no entra el Congreso, el que queda segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar en un montón de sitios. Solo entra al Congreso el partido que queda primer lugar en algún sitio. Entonces, el sistema de distritos uninominales permite tener menos bancadas en el Congreso, fortalecer el sistema de partidos, dar estabilidad, dar institucionalidad, para que en vez de tener decenas de caudillos, tengamos un partido de derecha más o menos consolidado y un partido de izquierda más o menos consolidado, que yo creo que es lo que deberíamos buscar en nuestros días, ¿no? El sistema de distritos uninominales, creo que ustedes lo conocen, ¿no? Es básicamente partir el Perú en 130 distritos electorales, cada uno de los cuales escoja un congresista, de tal forma que ya no hayan congresistas por regiones, sino por espacios territoriales más pequeños. Por ejemplo, no habría congresista por Junín, habría un congresista por Satipo, uno por Jauja, uno por Huancayo. No habría congresista por el Cusco, habría uno por Sicuani, uno por la Convención, y así sucesivamente, ¿no? Luego, otra propuesta de repente puede ser la renovación de la mitad del Congreso a mitad de gestión presidencial, para que el pueblo pueda premiar o castigar al presidente, reforzándole o quitándole su mayoría, dependiendo de si su desempeño es bueno o malo, ¿no? Pero también para darle más estabilidad al sistema jurídico, ¿no? Entonces, estimados amigos, creo que estas son algunas ideas que yo quería compartir con ustedes. Espero que haya sido interesante. Gracias por escucharme. Para no tardarnos mucho, yo creo acá podemos dejar mi intervención y podemos pasar a las preguntas, ¿no? Entonces, nada, les agradezco un montón. Espero que haya sido de interés para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, y gracias también por haber hecho tu exposición desde un punto de vista de los liberales, que es donde estamos acá todos. Sabemos de tu agenda apretada, así que, amigo, vamos a dar paso a dos preguntas. Por favor, preguntas puntuales al ponente. A ver, si les parece, hay varias preguntas en el chat, ¿no? Entonces, no sé si quieren hacer primero las preguntas escritas o primero las preguntas orales, Giancarlo. ¿Qué dices tú? Vamos para preguntas, como estamos grabando esta exponencia, mejor las preguntas por el micrófono. Amigos, la persona que quiera hacer una pregunta, prenda su micrófono, por favor. Yo creo que los silencié a todos en antes. En todo caso, lee, estimado, por favor, Lucas, las preguntas que veas más pertinentes. Ya, a ver, hay varios comentarios, ¿no? Sobre temas históricos. Hay varios comentarios, ¿no? Interesantes. Dionisio González Segarra dice... Ahora sí, disculpen. Dice Dionisio González Segarra, dice, hay una gran diferencia entre obligar al minero a comprar la tierra y otorgarle la propiedad del subsuelo al propietario del suelo. Claro, digamos, nadie está hablando de una compra forzada, ¿no? Una compra forzada sería vulneratoria del derecho de libertad contractual. El contrato solo es válido si es voluntario. Lo que yo me refiero es que el dueño del suelo debe ser propietario también de los recursos naturales ubicados debajo del suelo. Por consiguiente, no puede haber ningún proyecto minero sin consentimiento del dueño del suelo. Y ese consentimiento puede expresarse en una compraventa o puede expresarse en otro tipo de derecho real, ¿no? Yo puedo decir simplemente, permito que pongas tu mina en mi predio, en mi inmueble, a cambio de las prestaciones A, B y C, ¿no? Ya sería un tema de libre determinación de las partes, ¿no? Entonces, yo nunca he sugerido que se obligue a nadie a comprar nada, ¿no? Solo quiero clarificar eso. Gracias, Dionisio, por la atingencia, ¿no? Álvaro Pinto dice, se supone que la Constitución política limita el Estado,
pero el Estado no para de crecer, a pesar de que el PBI se contraiga o la pobreza aumente. A ver, lo que ocurre ahí, evidentemente, ha habido una expansión muy grande, digamos, del presupuesto, una expansión muy grande del gasto. La Constitución no va a ser muy difícil que la Constitución pueda parar eso, ¿no? Yo creo que el problema de la Constitución vigente en el Perú es que le da un poder desmedido al poder ejecutivo. El poder ejecutivo controla el gasto. El poder ejecutivo también controla las Fuerzas Armadas y el poder ejecutivo también es el principal legislador. Si ustedes revisan casi todos los días, leen el Diario Oficial Peruano, van a ver que todos los días se publican múltiples reglamentos, ¿no es cierto? Que se publique una ley es una cosa muy rara. Y las leyes que se publican, la gran mayoría, no dicen nada, sino que son leyes de 2, 3 artículos. En cambio, los reglamentos son leyes tienen 500 artículos, 600 artículos. Toda la burocracia que estrangula al sector privado no viene del Congreso, viene del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Es decir, el gran problema que tenemos en el mundo moderno, no solo en el Perú, es el Poder Ejecutivo desbocado, el famoso Estado administrativo. Eso es lo que los liberales tenemos que combatir, ¿no? Tendríamos que tener yo creo que hay ciertas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú es fácil relativamente revisar y que se declaren inconstitucionales las leyes, porque el Tribunal Constitucional es independiente, trabaja bien, pero los reglamentos no los podemos llevar al TC, van a la Corte Suprema. La Corte Suprema es mucho más estatista que el TC, porque no se escoge gente del sector privado vía una elección política, sino que gente de carrera del Poder Judicial, ¿no es cierto? Por consiguiente, deberíamos permitir que el TC revise reglamentos. Con eso, haríamos un enorme apoyo a la libertad económica en el Perú. Otro tema, ¿no? Deberíamos establecer comisiones del Congreso. El Congreso debería tener un rol mucho más activo fiscalizando los reglamentos. Y podríamos inclusive aprobar una norma de que todos los reglamentos van a expirar, van a ser temporales salvo que se renueven, ¿no? Porque así podrían ir cayendo varios reglamentos. Digamos, el problema de la expansión del Estado es básicamente un problema de reglamentación, es un problema de poder ejecutivo, pienso yo. Gracias, Álvaro, por la pregunta. Luego, Chaguari Sánchez pregunta, ¿cuál es el rol subsidiario del Estado del cual hablan tanto los izquierdistas? A ver, antes de eso, solo la pregunta de Tommy Rojas, ¿no? Tommy Rojas dice, la gran mayoría de la población vive en las capitales de distrito, no en los distritos, ¿no? Claro, el sistema uninominal significa que cada distrito electoral tiene la misma población. Es decir, van a haber distritos electorales grandes y poco poblados y distritos electorales pequeños más poblados. Las ciudades, aunque sean un solo distrito, las ciudades estarían partidas en varios distritos electorales. La zona rural tendría más bien distritos electorales más grandes. La única manera que nosotros podemos garantizar que el voto de todos los peruanos vale lo mismo es dividir el Perú en distritos electorales con la misma población. El sistema electoral que tenemos en el Perú es muy dañino, ¿eh? Porque el voto electoral, el voto de los peruanos que viven en regiones pequeñas vale mucho más que el voto de los peruanos que vivimos en regiones grandes. Y el voto de la gente que vive en Lima metropolitana es de lejos el que menos vale, ¿no es cierto? Entonces hay un problema también de diseño en el sistema electoral peruano, ¿no? Eso para responder la pregunta de Tommy, ¿no? No, acá dice Dionisio González, yo te quiero aclarar, Dionisio, tú estás confundiendo dos cosas, ¿eh? Totalmente distintas, Dionisio, con cariño. Tú estás confundiendo el sistema de elección vía distrito uninominal con el colegio electoral. No tiene nada que ver. En Estados Unidos no hay elección del presidente directamente. En Estados Unidos, el pueblo, en cada estado, escoge un colegio electoral y luego los colegios electorales escogen al presidente. En Estados Unidos lo que hay es una elección indirecta del presidente a través de un colegio electoral. Lo que yo estoy diciendo de distritos electorales no tiene nada que ver con la elección de un presidente, tiene que ver con la elección del Congreso. Hoy en día, los peruanos votamos por región y cada región está representada por un montón de congresistas, ¿no es cierto? ¿Quién representa a los limeños? 31. ¿Quién representa a los arequipeños? Creo que son 8 o 9. Giancarlo, tú me corregirás cuántos son.
¿no es Son cierto? 6 por ahora. 6. Yo pensé que eran más. En La Libertad y Piura son 8 o 9. Entonces, Sí. entonces un montón de gente representa a un montón de gente. Y la elección termina siendo una elección con cientos de candidatos. La gente que vota en Lima no tiene idea quiénes son los candidatos. Y por eso es que la gran mayoría de la gente no vota por nadie al Congreso. Solo marca la lista de presidente. Marca el símbolo del presidente. Casi nadie usa su voto preferencial. Y por eso es que el Congreso es tan impopular, porque en el fondo nadie vota por congresistas. Solo votan por el presidente. El sistema de distrito uninominal, la ventaja que tiene, es que se escoge solo un congresista en cada distrito electoral. Por consiguiente, tú ya no votas por gente anónima, votas por gente que sabes quiénes son. Y de verdad puedes evaluar, ¿no? Y ya no evalúas entre cientos de candidatos, sino de repente entre 5, 6 o 7 candidatos. Entonces sí te da una mejor calidad de la democracia, ¿no? Dionisio, espero con eso haber clarificado un poquito este concepto, ¿no? Pero ojo, una cosa es el colegio electoral y otra cosa es la elección de congresistas a través de distritos uninominales. El colegio electoral no sirve para elegir congresistas, sirve para elegir al presidente de los Estados Unidos. Son cosas distintas. Espero con eso de verdad haber contribuido a clarificar, ¿no? Luego, su lema dice, ¿cuál es el rol subsidiario del Estado? A ver, el rol subsidiario es un concepto que está contenido en la Constitución, que es un concepto francamente bien difícil de aplicar. Por eso es que prácticamente la gente no sabe bien cómo se aplica. El concepto de subsidiariedad en su acepción horizontal, ¿no es cierto?, significa el Estado puede hacer actividad empresarial solamente, número uno, si es que el Congreso lo autoriza a través de una ley, y número dos, si es que el sector privado no puede satisfacer esa necesidad. En la práctica es que si hay una necesidad, el sector privado la va a satisfacer siempre, ¿no es cierto? En la práctica, yo pienso, no hay necesidad que el sector privado no pueda satisfacer, ¿no? Es casi ilusorio esto. Indecopi tiene una resolución llamada la resolución del caso, entre comillas, pollo a la brasa, donde ellos desarrollan todo un test muy complicado para definir cuándo se vulnera o no el principio de subsidiariedad, ¿no? Es una cosa macroeconómica, matemática, horrible, que lo hicieron en esa resolución y luego nunca más se aplicó, ¿no es cierto? De absorción de demanda, unos conceptos bien raros, ¿no? Ahí lo pueden revisar a los que les gustan los números, ¿no? Esa resolución la diseñó, la redactó Enrique Pasquel, cuando era secretario técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese caso? En ese caso lo que ocurrió era que la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, que es una universidad pública, abrió una pollería, ¿no? Entonces todas las pollerías, qué sé yo, Rocky, Norquis, ¿no?, demandaron a la universidad diciéndole, tú eres el Estado, no puedes competir con nosotros porque vulnera el principio de subsidiariedad. E Indecopi en ese caso dijo, Universidad Nacional de Puno, no puedes vender pollo a la brasa, ¿no? De eso trata el caso, ¿no? En la práctica, la regla es que si el Congreso lo autoriza vía ley, sí se va a permitir. Porque este concepto de subsidiariedad es, en realidad, es casi un concepto inaplicable, para ser honesto con ustedes, ¿eh? Es casi un concepto inaplicable. En realidad, en sencillo, lo que la Constitución está diciendo es, está prohibida la actividad empresarial del Estado. Pero es una norma que tampoco se cumple, porque hay un montón de actividad empresarial del Estado y nadie dice nada, ¿no es cierto? Se dan cuenta, hay un montón. La Marina tiene instalaciones industriales, un montón, ¿no es cierto? Petroperú, qué tremenda actividad empresarial del Estado, ¿no es cierto? Electroperú, por Dios, ¿no? El Estado hace distribución eléctrica, el Estado hace generación eléctrica, el Estado tiene el monopolio del agua potable en todo el Perú. Es decir, este precepto de prohibición de actividad empresarial del Estado, yo creo que es inaplicable, es complicado, casi no se cumple, y podríamos tener toda una conferencia solo sobre eso si quisiera, ¿no? Yo creo que la parte más importante del régimen constitucional económico, más que eso, es en realidad la parte donde se prohíbe, ¿no es cierto?, implícitamente los controles de precios, ¿no es cierto? Y la parte donde se garantiza la tenencia de la moneda extranjera y las garantías institucionales del Banco Central de la Reserva, ¿no? Y el sistema privado de pensiones también, por cierto. A ver, continuando, Gerardo Seferino Olorte dice,
¿Por qué se podría permitir la figura de una asamblea constituyente si la misma Constitución no menciona dicho mecanismo? Solo es válido la reforma constitucional. A ver, Geraldo, perdón. Sobre ese punto hay que mencionar lo siguiente. En el derecho, el hecho de que algo no esté mencionado no significa que eso esté prohibido. Hay una diferencia entre no mencionado y prohibido. Las cosas no mencionadas podrían estar permitidas, ¿no es cierto? Ese es un primer punto. Segundo punto, si la izquierda tiene el poder político, no importa lo que diga la Constitución, lo van a hacer igual. Para resguardar el ordenamiento jurídico y la libertad, tenemos que confrontar a la izquierda radical políticamente. No vamos a salvarnos de ninguna dictadura diciéndoles no está en la Constitución. Tenemos que confrontarlos, ¿no? Haciendo marchas más grandes que las de ellos, ganándoles la narrativa, estando en los mercados, estando en las plazas, en los pueblos del Perú, combatiendo ideológicamente con ellos, ¿no? Entonces, es necesario tener una estrategia política, ¿no? La realidad de la cuestión es que la Constitución no menciona la Asamblea Constituyente, pero el Tribunal Constitucional en el año 2003, en una sentencia muy de izquierda, había dicho que sí se podía hacer Asamblea Constituyente. Recién en el año 2021, el Tribunal Constitucional actual, en una nueva sentencia, dijo no se puede hacer Asamblea Constituyente. Perdón, una sentencia del año 2022. Pero hasta antes del 2022, la jurisprudencia constitucional decía que sí podía haber Asamblea Constituyente. Esta era una sentencia aprobada en el año 2002-2003 por Javier Álvaro Landini, que cuando cayó el gobierno de Fujimori, estas personas en el TC querían regresar a la Constitución de 1970, porque eran muy antifujimoristas, ¿no? A ver, bueno, hay varios comentarios más, ¿no? Me están pidiendo mi opinión también sobre qué pienso de los gobiernos regionales, ¿no? Sí, sería la última respuesta que das mejor, Lucas, para no ocuparte mucho tiempo. Es que hay varios comentarios y me gusta mucho que me hagan preguntas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que los gobiernos regionales, ese es un tema ya de otra conferencia, ¿no? Toda otra conferencia, pero yo creo que el problema es que se les ha dado muchos recursos sin ningún tipo de capacitación y además sin facultad normativa. Los gobiernos regionales tienen poder para gastar, no tienen poder para diseñar políticas. Es decir, es como si tú le das a un niño un montón de propina y no le das ninguna responsabilidad. Esa es una fórmula para que haya mucha corrupción. Yo creo que los gobiernos regionales deberían tener más capacidad para diseñar políticas y mucho menos presupuesto. El grave error del Perú ha sido darle el canon minero a los gobiernos regionales, que no tenían la capacidad de ejecutar ese tipo de gastos, ¿no? La descentralización es buena cuando las diferentes regiones pueden experimentar con diferentes políticas, ¿no? Porque ahí si una región tiene una mala política, todo el mundo saca su dinero de esa región, se va a la otra, y hay como libre competencia entre regiones, un poquito. Pero en el Perú no hay eso, porque las regiones no tienen competencia para diseñar políticas, solo tienen competencia para gastar. Lo que los presidentes regionales son, finalmente, es una especie de súper alcalde o súper ejecutor de proyectos, pero no tienen la capacidad para ejecutar. Entonces, es un sistema, yo creo, un poco mal diseñado. Tiene que haber más descentralización con menos dinero corriendo por todos lados, ¿no? Yo creo que sería mejor darle el canon directamente al bolsillo de los peruanos y no a los gobiernos regionales, ¿no? Claro, y gracias también, Dionisio González, por el último comentario que has puesto, ¿no? Y nada, de verdad, solo agradecerles por escucharme, por su tiempo, 1000 disculpas que me hayan agarrado en un día complicado, pero espero que pese a eso haya sido interesante la conferencia, la charla, y ustedes saben que estoy a su servicio para todo lo que yo pueda buenamente hacer, y de verdad, yo me siento muy contento porque siento que las ideas del liberalismo han avanzado bastante en el Perú, que hemos hecho bastante, se nos está escuchando cada vez más y seguiremos de todas maneras en la lucha, ¿no? Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Lucas, de verdad. Gracias, también Lucas. De haber dado esta ponencia desde el punto de vista de los liberales. Sabemos que muchas veces tú haces tus ponencias para llegar al público en general, y justo el día de hoy te pedimos esta ponencia para
defender nuestra postura desde el punto de vista de los liberales. Muchas gracias, Lucas. Sabemos que podemos contar siempre contigo y siempre agradecerte por apoyarnos, sobre todo al partido, que siempre que te hemos pedido una ponencia, una participación, siempre hemos podido contar contigo. Muchas gracias al nombre de todo el Partido Libertad de Peruano. Saludos. No, de verdad estoy a su servicio y nada, cuenten conmigo para todo y siempre, ojalá sigamos creciendo y la idea es estar ahí en la primera línea, pues, ¿no? Discutiendo, debatiendo para construir un futuro realmente en nuestro país. En serio, muchas gracias. Un honor. Chau, chau. Saludos, Lucas. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Un saludo a todos ustedes. Chau, chau.